Existe una ilusión del control macroeconómico en Colombia y por qué este no será sostenible. En el corto plazo, puede parecer que la inflación, el desempleo y el tipo de cambio, es decir, el dólar, están bajo control en Colombia. En 2025 la inflación se ubica cerca del 5,2%, mientras el desempleo ronda niveles bajos próximos al 8,2% y el dólar se muestra relativamente estable respecto al peso. Sin embargo, esta estabilidad aparente es en gran medida una ilusión, porque se está sosteniendo sobre mecanismos no productivos y de expansión del gasto público, no sobre un crecimiento sólido del sector productivo formal. Un factor central es el crecimiento de la contratación pública y de la burocracia estatal como el motor de empleo y consumo. Buena parte de la reducción del desempleo se explica por la expansión de plazas o puestos en el sector público o dependientes del Estado, como en la administración pública, contratos con el gobierno, burocracia, personas trabajando en el Estado, donde los costos laborales son absorbidos por el presupuesto estatal que salen de los impuestos de todos, en lugar de puestos de trabajo generados por actividad productiva privada competitiva, como lo señala el Banco de la República. Esta dinámica alimenta artificialmente el empleo, pero es insostenible a mediano y largo plazo sin un aumento permanente de ingresos públicos vía impuestos o endeudamiento creciente para sostener todo ese aparato de contratos estatales y personas trabajando, por ejemplo, en el gobierno o en los distintos ministerios. Algunos de ellos con una ejecución tan baja como el Ministerio de Igualdad, con ejecución de solo el 1,21% al cierre del primer trimestre del 2025, o el Ministerio de Minas por debajo del 1% a principios del 2025. Al mismo tiempo que se debe sostener todos esos nuevos puestos laborales con impuestos o endeudamiento. Ese endeudamiento y falta de ingresos productivos se refleja en un déficit fiscal crónico y creciente, proyectado por analistas en niveles superiores al 7% del PIB en 2025, lo que implica que el Estado está gastando significativamente más de lo que recauda, como lo afirma Bloomberg. Para financiar ese déficit, el gobierno ha recurrido a instrumentos extraordinarios como la declaración de la emergencia económica para poder imponer impuestos por decreto y aumentar tributos sobre consumo o riqueza. Ese tipo de medidas no son sostenibles a largo plazo sin comprometer aún más el sector productivo formal, que ante el aumento de impuestos debe despedir trabajadores o terminar con sus negocios. Por otro lado, la estabilidad del dólar, aunque aparente, también está siendo impactada por flujos de divisas no oficiales e ilegales. Estudios económicos estiman que los ingresos generados por el narcotráfico, especialmente la cocaína, alcanzaron alrededor de 15.300 millones de dólares en 2023. Eso equivale a unos 4,2% del PIB de este año, según el diario La República. Esa cifra supera incluso a las remesas familiares, que sumaron aproximadamente 11.850 millones de dólares en 2024, equivalente al 2,8% del PIB, y que son la fuente legítima de divisas en Colombia. Es importante entender que esos flujos ilegales de dólares no pasan por los mecanismos formales del sistema financiero, sino que se introducen por canales alternativos y se lavan posteriormente, lo cual puede distorsionar la cotización del peso frente al dólar, pues a mayor cantidad de dólares circulando en la economía gracias a ese tipo de actividades, como lo muestran los datos, pues el precio del dólar cae, tal como cualquier otro bien que al sobreabundar su precio cae. En otras palabras, el dólar estable puede no reflejar fortaleza real de la economía, sino la entrada de divisas de origen ilícito que compensan déficits comerciales y presionan el tipo de cambio, como lo están mostrando los datos. Cuando el Estado sostiene artificialmente el empleo, subsidios y consumo a través del gasto corriente creciente, eso deteriora la competitividad del sector productivo formal. Las empresas privadas enfrentan mayores impuestos, mayores costos laborales, y eso tiende a reducir la inversión privada, frenar la generación de empleo formal de calidad y a empujar a los trabajadores hacia la informalidad o empleos públicos, que no generan productividad expansiva a largo plazo. Por eso es que el próximo gobierno, quede quien quede, le estallará esa burbuja artificial, generándole graves problemas macroeconómicos como subida del dólar o caída del empleo, pues estaba bajo una burbuja ilusoria. No hay un crecimiento sólido en la inversión privada escalable, sino expansión de empleo público dependiente del gasto fiscal. Los déficits fiscales están crecientes, más del 7% del PIB, lo que implica más deuda o más impuestos que eventualmente debilitan la actividad privada.
La estabilidad del dólar puede estar falseada por divisas ilícitas que no provienen de las exportaciones productivas, como lo afirma el diario La República, y los ingresos ilegales no generan empleo formal ni productividad sostenible, sino distorsiones, lavado de activos e inseguridad jurídica y social. Conclusión, aunque hoy parezca que la inflación, el desempleo y el dólar están controlados, eso no se basa en un fortalecimiento real del aparato productivo colombiano, sino en mecanismos fiscales expansivos, contrataciones públicas, burocracia, la influencia de flujos externos legales e ilegales, sin reformas estructurales que impulsen productividad, formalización y competitividad, y sin una sostenibilidad fiscal real que está llevando incluso a decretar la emergencia económica. Esa estabilidad es insostenible y vulnerable a choques externos o crisis internas.